Un saludo cordial para todos. En esta oportunidad, para el trabajo final de numismática y filatelia, voy a abordar el tema que corresponde a la historia de los sellos y la filatelia en México, una temática sumamente importante que nos va a indicar un poco sobre cómo este proceso de la filatelia se ha desarrollado en el país. Para iniciar, es importante tener como referencia que en México, 16 años después, en el gobierno del presidente Ignacio Comonfort, se estableció mediante el decreto del 21 de febrero de 1856 la impresión de las primeras estampillas postales. Estas estampillas mostraban la figura de don Miguel Hidalgo y Costilla, mismas que se pusieron en circulación el 1 de agosto de ese mismo año. El diseño y grabado de estas estampillas eran realizadas en una placa de cobre, que era una técnica conocida como el huecograbado, el cual era estampado sobre papel blanco unido con diversos gruesos. Esto fue una obra de don José Villegas, quien era un hábil y célebre dibujante. Bien, la estampilla original fue impresa en hojas de 60 ejemplares, cada una en 10 hileras de A6 para recortar a mano con tijera. El busto de Hidalgo se enmarca en un óvalo orlado. En la parte superior tiene la leyenda Correos México y al calce de su valor facial, que puede ser de medio, 1, 2, 4 y 8 reales. Y en su impresión se utilizaron tintas de diversos colores como la tinta azul, naranja, verde, rojo y lila. Esto respectivamente para diferenciarla según el precio. Al lado izquierdo podemos observar una estampilla que en este caso tiene la leyenda Correos México y corresponde al valor de 2 reales. En este caso, el color que simboliza es el azul. Bien, durante el imperio de Maximiliano salieron de las prensas en la época de su corto gobierno también ciertas estampillas. En este caso, la emisión que sobresale es la de las águilas imperiales y la otra que corresponde a la emisión de los maximilianos. Los términos timbre, sello y estampilla se utilizan indistintamente para denominar a este pequeño trozo de papel que, adherido a la carta, valida el pago y hace llegar a todo el mundo un mensaje de buena voluntad y amistad del país que lo emite. Aquí encontramos ya una parte importante para entender lo del significado del timbre y del sello que se utiliza en los correos. Muy bien, para el año de 1857, al promulgarse la primera Constitución Liberal de México, se reafirma el hecho de que el servicio de correos es y seguirá siendo una atribución del Estado y se toman las medidas necesarias para fortalecerlo y facultarlo a realizar convenios internacionales bilaterales que facilitaron el libre tránsito de la correspondencia a otros países. Esto fue un hecho sumamente importante. También el hecho de que el reglamento del 15 de julio de 1856, que llevaba el nombre de Reglamento de la Oficina de Estampas, que normó la ejecución de las estampillas y fue dado por la administración del general bajo la dirección de don Guillermo Prieto, que en este caso las estampillas aquí debían de adherirse a la correspondencia por los empleados de correos y expresaban en sí misma el pago de la correspondencia. Eso fue un hecho sumamente importante que se tomó prácticamente bajo la dirección de don Guillermo Prieto, que prácticamente hace como una especie de revolución en el correo. Para entender la filatelia en México es sumamente importante que podamos comprender que existen 3 épocas que marcaron la filatelia. En este caso tenemos, en primer lugar, la época antigua.
En segundo lugar, tenemos la época clásica. Y en tercer lugar, tenemos la época moderna. Vamos a tratar de hablar un poco sobre las tres porque son fundamentales para poder entender el proceso de la filatelia en México. Veamos entonces qué corresponde a la época antigua. Coincidiendo con el año de la publicación del primer código postal mexicano, que data ya de 1884, en esta época se inicia la impresión en grabado de más o menos 15 estampillas postales con el busto de Miguel Hidalgo, en diferentes colores y con distintos valores faciales. Eso ya lo dijimos anteriormente. Pero aquí lo importante destacar es que por primera vez en la historia de la filatelia mexicana, la leyenda Servicio Postal Mexicano, misma que iban a llevar las emisiones conocidas como los numerales hasta el año de 1890. Entonces, el hecho de incluir esa leyenda es sumamente importante porque le da a México una importancia fundamental porque se reconoce el Servicio Postal Mexicano. También en este periodo se emitieron alrededor de 264 estampillas postales y cuando se inicia la emisión de las estampillas para uso oficial fue una práctica que persistió hasta 1937. Durante la época antigua también aparecieron las estampillas postales complementarias que solucionaban el problema de la falta de porte. Ya vamos a ver en qué consistía eso. Entre 1886 y 1890, recordemos que seguimos en la época antigua hablando sobre ello, se emitieron también alrededor de 50 diferentes versiones de las estampillas postales conocidas como las series numerales, que también eran de distintos colores y valores faciales. Eran famosas por su belleza, sobriedad y diseño. Además, como ya lo explicamos anteriormente, eran únicas por llevar la leyenda del Servicio Postal Mexicano. De eso podemos ver al lado derecho una imagen que corresponde a este tipo de estampillas. Bueno, también de esta época antigua destacan las estampillas postales emitidas con motivo de la celebración del centenario de la independencia, la de la Catedral Metropolitana y la conocida como las mulitas de la serie de la transportación del correo. En la época antigua, por primera vez en la historia de la filatelia mexicana, se emiten estampillas postales alusivas a los distintos tipos de correo, como lo fueron en este caso los correos de a pie, a caballo, en carreta y en ferrocarril, así como la emisión que se hace referente al mensajero prehispánico. Y dentro de la impresión de estas estampillas postales oficiales se destacan prácticamente por ser originales y porque esta serie, conocida como la serie negra, tiene una sobremarca oficial en color rojo. Igual al lado derecho podemos observar algunos de estos tipos de estampillas. Ahora hablemos un poco sobre la época clásica. Se conoce como época clásica de la filatelia mexicana a la comprendida entre 1856, que es el año de la primera emisión de estampillas, al año de 1882, concretamente hasta la emisión de 4 estampillas postales que fueron conocidas como las estampillas del servicio exterior y que fueron emitidas en julio de 1882. Bien, durante la época clásica o durante este periodo clásico encontramos las estampillas postales mexicanas de más valor a nivel mundial debido a la modalidad que se estableció. En aquel tiempo el correo mexicano contaba con alrededor de 53 oficinas principales y como una medida de seguridad se dispuso que a cada una o que a cada remesa de estampillas que llegara a cualquier oficina se le colocara encima la marca con el nombre de la correspondiente oficina, llamándosele a esta sobreimpresión distrito, lo que identificaba prácticamente su procedencia, es decir, de dónde venía esa estampilla. Es por eso que en este periodo encontramos hidalgos
por citar un ejemplo, que pertenecen a la marca de estampilla, lógicamente, por ejemplo, de Oaxaca, San Luis, Potosí o Mazatlán. Inclusive podríamos mencionar otros estados. Pero lo importante aquí es ver la forma en cómo se daba la diferenciación en cuanto al uso de estas estampillas por la procedencia de donde venían. También en la época clásica aparecen por primera vez en la filatelia mexicana las estampillas provisionales, que a falta de estas, la administración principal las emitía con carácter, como su nombre lo indica, provisional, para mientras. La primera en salir a la luz pública, curiosamente, en el mes de octubre del mismo año de 1856, fue la estampilla de la administración de Tlacotalpan o Tlacotalpan. Prácticamente esto es un hecho muy interesante. También a partir de 1864 se emitieron 9 estampillas conocidas como Águilas del Imperio en 5 diferentes periodos y con diferentes valores y en planchas de 100 estampillas. Esas estampillas las podemos apreciar al lado derecho, ahí está, y que se caracteriza por el águila. En el caso de las estampillas que ostentan la efigie del emperador Maximiliano, se emitieron alrededor de 12, que eran diferentes y variadas, 8 grabados y 4 litografiados, de varios colores y de distinto valor facial. Las estampillas de prácticamente el Segundo Imperio se caracterizan por ir sobremarcadas, aparte de lo que ya está establecido por los distritos que se venía dando, y con el número de la factura o envío, conociéndose a esto como consignación. Es decir, aquí encontramos una nueva terminología que se aplica a todo lo que se venía dando de la estampilla. Esto en la época antigua no se daba así, pero la época clásica se caracteriza por revolucionar las estampillas o prácticamente la filatelia, colocando este nuevo término de la consignación. En esta época clásica encontramos que también se emitieron alrededor de 183 estampillas y destacan por el carácter provisional. Y estas fueron emitidas prácticamente en las postrimerías del Segundo Imperio, es decir, terminando el Segundo Imperio y la restauración de la República. Y aquí sobresale, por ejemplo, la de las administraciones de Chiapas de 1866, la de Cuautla y la de Cuernavaca de 1867, y lógicamente las de Guadalajara, que se sitúan entre 1867 y 1868. En este mismo periodo clásico son importantes las estampillas conocidas con el nombre genérico de porte de mar. Ahora bien, las emisiones de las primeras 8 estampillas con la efigie de Benito Juárez en 1879 fueron de color café, con un valor facial de 1 centavo, y eran de color violeta con un valor de 2 centavos, de color naranja con un valor de 5 centavos y de color azul con un valor prácticamente de 10 centavos. También estaban las de color rosa con valor de 25 centavos, de color verde con el facial de 50 centavos y el de color violeta lila con valor de 85 centavos. Al igual, el de color negro estaba con un valor de 100 centavos. Esas son las que podemos apreciar al lado derecho en la imagen. Y es importante en esta época clásica mencionar esto de las estampillas de porte de mar. Es decir, entra prácticamente a tomarse en cuenta lo que tiene que ver con las embarcaciones y todo eso que había estado relegado. Ahora bien, pasamos a hablar un poco sobre la época moderna. La época moderna de la filatelia mexicana se inicia con la emisión de la primera estampilla postal alusiva al correo aéreo el 2 de abril de 1922 y que tenía un valor de 50 centavos. Este hecho es importante porque aquí prácticamente inauguramos la época moderna con la estampilla postal, pero que corresponde al correo aéreo. También, a partir de esta fecha, el Servicio Postal Mexicano ha emitido, o prácticamente a partir de esa fecha,
podemos tener más o menos una emisión de alrededor de 2.630 estampillas. Y estas están entre filatélicas de serie permanente y complementarias, y lógicamente donde se destacan entre estas las series de México Exporta y México Turístico, donde ya se le va dando énfasis a otras áreas de la vida del país. A esto podríamos agregar también que entre 1923 y 1925 el correo emite lo que se denominó la serie regular, que destaca los lugares y los monumentos integrados por 9 estampillas con valores faciales diferentes. Entonces pues, podemos ver la riqueza que hay en la filatelia mexicana. Pero aquí no termina, porque a partir de 1931 estas estampillas se utilizaron para franqueo de tarjetas postales dentro de las ciudades de origen o para complementar los portes. Además, la emisión regular, que corresponde a 1934 a 1950, aquí podemos ver que hay 15 estampillas postales con valores desde 1 centavo hasta 5 pesos. Y esto está hecho en grabado y recoge imágenes bellas de los indígenas yalaltecas y los tehuanas, así como las estampas tradicionales del charro mexicano, muy representativo del país a nivel mundial. En esta época moderna resulta interesante también cómo la serie del correo aéreo, arquitectura y arqueología, que corresponde a entre 1954 a 1975, está integrada alrededor de 23 estampillas postales diferentes, con valores faciales que van desde los 5 centavos hasta los 20 pesos. Y es de las series ya clásicas de la filatelia mexicana, de las cuales destacan las estampillas de la danza, de la pluma y del estado de Oaxaca, con un valor de 10 centavos, y la de los frescos de Bonampak del estado de Chiapas. Entonces vemos como también la arquitectura y la arqueología tienen un espacio importante. La serie permanente o emisión regular México Exporta, que corresponde a los años de 1975 a 1992, que es este periodo, temáticamente plasma los diferentes productos que México exporta y ha exportado. Por ejemplo, sobresalen los tubos de acero, el ganado y la carne, partes automotrices, el tequila, el hierro, en este caso los libros, la mezclilla, el cobre martillado, la maquinaria agrícola, el algodón, la miel de abeja, las fresas, las bicicletas, la platería y la joyería, además de los cítricos, pero con diferentes valores faciales que van desde 5 centavos hasta más o menos unos 7.200 pesos, debido a las fluctuaciones de la moneda en ese periodo. Abajo podemos ver una imagen donde se recogen muchas de estos tipos de estampillas, no todas, ¿verdad? Porque son muchas, pero se recogen algunas de las más importantes. Y para culminar esta época moderna, es importante decir que en esta época son clásicas también las estampillas postales que son alusivas al seguro postal y a las diferentes series preolímpicas que corresponden a 1965, 1967 y las ya olímpicas que son de 1968. Estas con viñetas de los diferentes deportes que anunciaban la conmemoración de la celebración de los 19 Juegos, de la serie de los 19 Juegos Olímpicos que tenían la sede aquí en la Ciudad de México. Y aquí tenemos al lado derecho también algunas imágenes de esos sellos postales que se emitieron por la celebración de los Juegos Olímpicos. Bueno, de esta manera finalizo mi exposición porque lo ideal o lo que quería era centrarme prácticamente en las tres épocas, la antigua, la clásica y la moderna, que recoge prácticamente un condensado de la historia de la filatelia mexicana. Aquí dejo la bibliografía y agradezco mucho la atención y cualquier observación estoy siempre a su disposición. Un saludo cordial para todos.